conflicto de Oriente Próximo entre Israel y Palestina se remonta a tiempos bíblicos. Seguro que habréis escuchado que todo se remonta a los tiempos de los filisteos, nombre dado al pueblo que habitó en la llanura filistea de Palestina. Filisteo en hebreo significa Palestín, y efectivamente nos remontamos al 1200-800 a.C. Las 5 ciudades-estado de los filisteos eran Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. En Josué 13:3, desde Sijor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaceo, Asdodeo, el Ascaloneo, el Gateo y el Ecroneo, también los Sabeos. Así que sí, históricamente las tierras han sido de los descendientes de los filisteos. Y aquí es cuando la religión y la búsqueda de la tierra prometida inicia el gran conflicto. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17:7-8. Pero para comprender este suceso, desde un punto de vista histórico bíblico, debemos de remontarnos al origen del pueblo hebreo. La descendencia de los pueblos. Según la Biblia, los orígenes del judaísmo se remontan a Abraham, llamado padre de naciones más tarde. Él era el primer hebreo, que significa el que viene del otro lado, por haber venido a la tierra de Canaán desde Mesopotamia, siguiendo el llamado de Dios en Génesis 12:1-4, hace unos 4000 años. Y como todos sabéis, Yahvé le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de naciones. Abraham fue hijo de Terá, en la genealogía judía de Noé. Su familia moraba en Ur de Caldea y eran todos idólatras. Con el paso del tiempo, los descendientes de Noé habían dado la espalda a Yahvé, hasta que llamó a Abraham, le ordenó desplazarse a la ciudad de Salem, hoy Jerusalén, y ponerse a las órdenes de Melquisedec, rey y sumo sacerdote de la comunidad judía establecida en esa ciudad. Y este tiempo está comprendido con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fue el primero de los patriarcas postdiluvianos, de judíos, cristianos y musulmanes, padre de Ismael, Isaac, Medián y de muchos otros hijos que dieron origen a varias comunidades orientales. Nació en Ur, situada en Caldea, cerca de la desembocadura del río Éufrates, y murió y fue enterrado en Hebrón. Abraham contaba con 75 años de edad cuando recibió la orden de Yahvé de dejar la nación idólatra a la que pertenecían sus antepasados, su familia y la casa de su padre. Tenía que dirigirse hacia la tierra de Canaán. A cambio, Yahvé le prometió que él y su descendencia serían benditos. Los que le bendijeran serían benditos y malditos los que le maldijeran. Los judíos son llamados en la Biblia hijos de Israel, en Éxodo 1:1-7, y de aquí serán llamados más adelante el pueblo de Israel o israelitas. El nombre de Israel le fue otorgado al patriarca Jacob, nieto de Abraham, con el que se trabó en lucha, quien al bendecirlo lo llamó Israel. Significa uno que ha luchado con Dios. En Génesis 32:24-28, según la Torá, la Biblia y el Corán, los árabes de la península de Arabia son los descendientes de Sem, hijo de Noé. El árabe es un término cultural y lingüístico, se refiere a los que hablan árabe como su primer idioma. Los árabes no son una raza, sino están unidos por la cultura y por la historia. Algunos tienen ojos azules y pelo rojo, los otros tienen piel oscura y otros están entre ambas características. La mayoría de los árabes son musulmanes, pero hay también millones de árabes que son cristianos, millares de árabes judíos, así como hoy norteamericanos musulmanes, cristianos y judíos.
En Génesis 10, 11, 17 y 25 se da información para relacionar los orígenes de los dos pueblos. Canaán, antigua región del Oriente Próximo, situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán en el año 3000 antes de nuestra era, abarcaba lo que ahora es parte de Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina, con la Franja de Gaza y Cisjordania, cuna de diversas culturas como la de los cananeos. Su nombre procede del hijo de Cam y nieto de Noé. Y como dicen los antiguos escritos de la Biblia, la historia de Canaán fue la de un pueblo maldito. En Deuteronomio 20, 16, 18 dice así: pero de las ciudades de estos pueblos tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al ateo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho a sus dioses, y pequéis contra Yahvé, vuestro Dios. Y en este punto podemos empezar a comprender cómo ese Dios antiguo lo que quería era eliminar toda esa gente que le estorbaba. Así que los herederos de la cultura cananea en la zona de lo que es el Líbano acabaron siendo los habitantes de estas ciudades-estados fenicias, como Biblos, Tiro y Sidón, que tienen una continuidad con la cultura cananea desde la Edad de Bronce y entrando también en la Edad de Hierro a partir del año 1200 a.C. con la civilización fenicia y algunos elementos de las civilizaciones siria o incluso de la israelita. Pero se habla de una continuidad cultural. Los llamados pueblos del mar, como el de los filisteos que menciona la Biblia, formaron reinos que asumieron una cultura cananea evolucionada, transformada y adaptada. Los fenicios también la mantuvieron. En cambio, en las zonas montañosas de Israel hubo una cultura rural distinta, pero en un espacio tan pequeño, a medida que esos territorios dejaron de estar bajo el dominio de Egipto, se establecieron lazos y contactos. Por tanto, no hay una desaparición de la cultura cananea, hay una reducción de su área de influencia y una transformación por la llegada de nuevos elementos culturales. Y bien, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas le dieron una porción de tierra de Israel a los judíos, la tierra en ese tiempo estaba habitada primeramente por los árabes, los palestinos. La mayoría de los árabes protestaron vehementemente en contra de que la nación de Israel ocupara esa tierra. Las naciones árabes se unieron y combatieron a Israel en un intento por sacarlos de esa tierra, pero a fin de cuentas fueron derrotados por Israel. Desde entonces ha habido una gran hostilidad entre Israel y sus vecinos árabes. Y muchos me preguntáis cuál es mi opinión al respecto. Mi opinión es clara y concisa: no a la destrucción. Pero ya sabemos todos cómo funciona este mundo. Poco a poco Israel ha ido creciendo en territorio y echando de todas las maneras posibles al pueblo palestino, y eso no está bien. No entiendo por qué no se puede convivir con respeto y cariño, todos juntos, aunque no tengamos ni compartamos el mismo credo. No está bien que el fuerte se aproveche del débil. Y como conclusión, solo decir que cese esta masacre y que los actos de terror de ambos lados paren de una vez, porque el que mata a espada muere a espada. Amigos, me despido y espero que os haya gustado este vídeo histórico bíblico.